En el instante en que los platos dejaron de pasar, supe exactamente en qué lugar estaba parada. El almuerzo ya había agarrado su propio ritmo, voces que se cruzaban, vasos que chocaban, alguien riendo a carcajadas por un chiste que no tenía gracia. La mesa de comedor de Clarisa estaba llena de esa manera pulcra y calculada que tanto le gustaba. Todo había sido planeado al detalle. Todo menos yo. Vi cómo las manos del mesero iban recorriendo la mesa. Carne asada. Postre. Carne asada. Postre. Cada plato aterrizaba con una suave seguridad. Luego el movimiento se hizo más lento. Y se detuvo. No al final de la mesa. En mí. Clarisa notó mi pausa y sonrió, esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería que algo sonara razonable. «¡Ay!», dijo con ligereza. «Solo pedí para la familia». Lo dijo como si estuviera explicando cómo sentar a la gente, como si no hubiera nada punzante en eso. Miré a mi hijo. Emiliano estaba sentado 2 lugares más allá, cortando su carne con una concentración cuidadosa. No levantó la vista. No titubeó. Siguió masticando con los ojos clavados en su plato, como si esto fuera un inconveniente que podía esperar a que pasara. Por un segundo me pregunté si él pensaba que yo no me había dado cuenta. Puse las manos en mi regazo para que nadie viera cómo temblaban. Me llamo Amalia Vargas. Tengo 68 años. Crié a ese hombre después de que su padre muriera. Pagué sus estudios, su primer departamento, su sentido de seguridad en el mundo. Nunca se había tenido que preguntar dónde pertenecía. Hasta ese momento. Emiliano, dije en voz baja. No respondió. Dio otro bocado. Me volví hacia Clarisa. Ella ya estaba alcanzando su tenedor satisfecha. La conversación a nuestro alrededor intentó reiniciarse, pero se atascó. Alguien carraspeó. Otro se movió en su silla. Volví a hablar, aún calmada, aún medida. ¿Soy familia o no? Ahí fue cuando la mesa se quedó en silencio. Ningún tenedor se movió. Ningún vaso se levantó. Hasta Clarisa se congeló, su sonrisa tambaleando por medio segundo antes de que la recompusiera. Emiliano por fin levantó la vista con un destello de fastidio, cruzando su cara como si yo hubiera interrumpido algo importante. Mamá murmuró sin mirarme a los ojos. «No hagas esto». «¿Hacer qué?», dije. «¿Comer?», resopló por la nariz. «No aquí». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa esa tarde. «No aquí. No ahora. No delante de gente que importa». Asentí una vez. No discutí. No alcé la voz. No alcancé el espacio vacío frente a mí. En cambio, dejé que el silencio se extendiera. Alguien al final de la mesa se movió de nuevo. Clarisa rió bajito, intentando aligerar el momento. «Esto se está poniendo dramático», dijo. «Es solo un almuerzo». «Solo un almuerzo». Miré el lugar vacío frente a mí. Sin carne, sin postre, sin reconocimiento. Lo que ellos no veían, lo que no podían ver, era lo poco que me sorprendía. Había notado el patrón mucho antes de que llegaran los platos. Lo había visto en las invitaciones que llegaban tarde, en las conversaciones que se detenían cuando yo entraba al cuarto, en cómo mi rol se había reducido poco a poco a un silencio útil. Me quedé sentada ahí, escuchando el zumbido de un cuarto que había decidido que yo ya no contaba, y sentí que algo firme se asentaba en mi pecho. No había venido con hambre, y no había venido desprevenida. Cuando por fin empujé mi silla hacia atrás, el sonido retumbó más fuerte de lo que esperaba. Emiliano levantó la vista entonces, me miró de verdad como si apenas se diera cuenta de que estaba allí. Le sostuve la mirada por un momento. Luego me volví. Detrás de mí la mesa siguió en silencio. Aprendí la respuesta a eso mucho antes de convertirme en la madre de alguien. Tenía 22 años cuando empecé nómina, metida en una oficina angosta que olía a papel y café quemado. El trabajo no era glamoroso. Los números llegaban torcidos, se iban enojados y había que enderezarlos. Me gustaba esa parte.
Me gustaba saber que si hacía bien mi chamba, la gente cobraba ya a tiempo y dormía mejor. Nadie aplaudía eso. Y no debían. Era simplemente responsabilidad. Mi supervisora de entonces, la señora Domínguez, me veía revisar columnas al final del día. «No confías en nadie», me dijo una vez sin mala onda. «Confío en las cuentas», le respondí. Sonrió. «Eso te llevará más lejos que cualquier encanto». Me quedé en nómina por décadas porque me enseñó disciplina sin alardes. Aprendí a presupuestar antes de aprender a festejar. Aprendí que ser constante importaba más que impresionar. Cuando mi marido y yo nos casamos, no hubo boda grande. Firmamos en el registro civil y al día siguiente volvimos al trabajo. Se sentía bien. La vida no nos debía un show. Después de que él murió, la gente me decía que era fuerte. Nunca los corregí. Para mí la fuerza se veía como levantarse, preparar lonches y pagar cuentas a tiempo. Se veía como elegir la despensa con cuidado y decir no cuando decir sí habría sido más fácil. Se veía como Emiliano dormido en el asiento trasero mientras yo cuadraba recibos en la mesa de la cocina. «Mamá, no tienes que hacer todo eso», me dijo una vez cuando ya era lo suficientemente grande para notarlo. «Sí tengo», le dije, «porque nadie más lo va a hacer». Hubo años en que el dinero escaseaba y años en que no, pero nunca fingí ni lo uno ni lo otro. Emiliano sabía qué podíamos permitirnos y qué no. Cuando pedía cosas le explicaba, no me disculpaba. «No suenas arrepentida», me dijo una noche cuando le dije que no podíamos con una excursión escolar. «No lo estoy», respondí. «Estoy siendo responsable». Ese era el ritmo de mi vida. Trabajo casa números que cuadraban como debían. No recolectaba elogios. Recolectaba estabilidad. Cuando mis compañeros venían a mí en pánico callado porque un cheque estaba mal o una deducción no tenía sentido, lo arreglaba. Cuando los jefes hacían promesas que no podían cumplir, las traducía en algo real. Sin dramas, decía. Solo hechos. Esos hechos me seguían a todas partes. Me siguieron a la maternidad, a la viudez, a una vida que no necesitaba público para sentirse sólida. Para cuando Emiliano creció, había construido una calma que no dependía de que me vieran. Esa era yo antes de entrar en el matrimonio de mi hijo. Así que cuando Clarisa después me describió como práctica, no fue un insulto que no reconociera. Era el tipo de palabra que usa la gente cuando quiere ponerte en un lugar útil, pero fuera del camino. Emiliano lo captó rápido. «Eres buena para esto, mamá», me dijo una vez, pasándome un montón de papeles que no quería leer. «No necesitas que te reconozcan». Tomé los papeles sin comentario. Nunca había necesitado aplausos para saber mi valor. Pero sí esperaba precisión. Y respeto. Esas expectativas no desaparecieron solo porque el cuarto se hizo más callado a mi alrededor. Esperaron. Lo descubrí el año en que mi marido no regresó a casa. La llamada llegó un martes por la tarde mientras reconciliaba reportes de nómina. Un policía federal dijo mi nombre con cuidado como si pudiera romperse. Para cuando llegué al hospital la decisión ya estaba tomada por mí. Me quedé allí el tiempo suficiente para entender que el duelo no se anuncia. Simplemente ocupa espacio. Emiliano tenía 9 años. Esa noche se sentó en la mesa de la cocina balanceando las piernas porque no llegaban al piso. «¿Estás llorando?», mamá preguntó. «No», dije. «Estoy pensando». Esa fue la primera mentira que le dije por amor. Al día siguiente volví al trabajo. Tomé turnos extras cuando me los ofrecían y los pedí cuando no. La señora Domínguez me vio llenar el formulario de solicitud y dijo: «No tienes que probar nada». «No lo hago», respondí. «Estoy proveyendo». En casa hice horarios y me apegué a ellos. Cena a las 6, tarea a las 7. Luces apagadas a las 9. Cuando Emiliano se quejaba, no lo regañaba. «Así es como nos mantenemos a flote», le decía. «Tú
Y yo asentía como si entendiera, aunque no lo hacía. Hubo noches en que llegaba tan cansada que olvidaba quitarme el abrigo. Emiliano me seguía al a la cocina con un permiso o una hoja de matés. ¿Me ayudas?, preguntaba. «Dame 5 minutos», decía. Aprendió paciencia temprano. Aprendió que el amor no siempre se veía suave. A veces se veía como aparecer de todos modos. Cuando lo aceptaron en la universidad me llamó al trabajo con la voz temblando. «Lo logré», dijo. «Entré, lo sé», respondí. «Ya vi la carta. ¿Abriste mi correo?» Pagué la cuota de aplicación. Rió avergonzado y orgulloso a la vez. Trabajé durante sus años de escuela, de la misma manera que había trabajado todo lo demás. Colegiaturas, libros, renta. Cuando necesitaba dinero lo pedía con cuidado. «Te lo pago de vuelta», prometía. «Lo harás», decía, construyendo una vida que no se derrumbe. Después de graduarse se mudó de regreso a casa por un rato. El arreglo era callado respetuoso. Una noche trajo un folleto a la cocina y lo puso frente a mí. «Encontré un lugar», dijo. «Es chico, pero está cerca del trabajo». Lo ojeé. «Lo has pensado bien». «Dudo. Solo hay una cosa. Siempre hay una. El enganche es más de lo que esperaba». No respondí de inmediato. Saqué mi libreta del cajón y corrí los números. «Puedo ayudar», dije. «Pero esto no es un regalo». Se tensó. «Lo sé. Es una inversión», continué. «En tu estabilidad». Asintió con alivio, inundando su cara. «Gracias, mamá». Transferí el dinero la semana siguiente. 3 millones de pesos. Mis ahorros acumulados en silencio por décadas. No lo anuncié. No pedí gratitud. El papeleo me listaba como copropietaria parcial. Una precaución que no me molesté en explicar. «Siempre estás preparada», dijo Emiliano cuando le di los documentos. «Alguien tiene que estarlo», respondí. Años después, cuando me presentó a Clarisa, ella elogió el departamento. «Lo hiciste bien», le dijo. Él sonrió. «Trabajé duro». No me miró. No interrumpí. Así fue de ahí en adelante. Mis contribuciones absorbidas en el fondo, renombradas como inevitabilidades. Cuando ayudaba se daba por hecho. Cuando no se notaba. Una vez durante una cena navideña, Clarisa mencionó lo afortunado que era Emiliano por ser tan independiente. «Nunca necesitó ayuda», dijo. Emiliano rió. «Es cierto». Dejé mi tenedor y esperé. Nadie corrigió la historia. Lo levanté de nuevo. Criar a Emiliano sin red me había enseñado algo esencial. El amor puede llevar a una persona lejos, pero no la protege de olvidar quién la atrapó cuando cayó. Siempre había sabido dónde estaba parada en las cuentas de nuestras vidas. Solo no me había dado cuenta de cuán silenciosamente me habían borrado de la historia. Conocí a Clarisa en una cena chica que Emiliano insistió en que sería fácil. Lo dijo 2 veces como si repetirlo lo hiciera realidad. Cuando llegó, me dio la mano en lugar de abrazarme. Su apretón fue breve, preciso. «Qué gusto conocerte, por fin», dijo con los ojos ya pasando de mí. «Emiliano habla mucho de ti». «¿Ah, sí?», pregunté. Sonrió. «En términos prácticos». Emiliano rió demasiado rápido. «Mamá es buena con la logística», dijo. «Mantiene las cosas rodando». «Eso es importante», respondió Clarisa. «Alguien tiene que encargarse de las partes sin glamour». Asentí dejándolo pasar. Había pasado una vida encargándome de partes sin glamour. Tomé su tono por nervios. Durante la cena hizo preguntas que sonaban curiosas, pero aterrizaban raro. «Nómina, ¿verdad?», dijo. «Debe ser muy estable». «Lo es», dije. «Lo estable mantiene a la gente pagada». Inclinó la cabeza. «Supongo que la predictibilidad tiene sus consuelos». Emiliano intervino. «Clarisa trabaja en desarrollo», dijo. «En el lado de las ONG». «Ah», dije. «Es un trabajo con significado». «Puede serlo», respondió. «Se espera cierto pulido».
dijo pulido como si fuera un título. Cuando llegó la cuenta, Emiliano la alcanzó y pausó. Clarisa le tocó la muñeca. «La dividimos», dijo. Luego me miró. «A menos que prefieras mantenerlo simple». «Me da igual», dije. Emiliano dudó. «Mamá, no tienes que...» «Lo sé», dije. No planeaba. Clarisa sonrió de nuevo con un destello de alivio. «Bien, los límites son sanos». Al salir, Emiliano me apretó el hombro. «Le caes bien», dijo bajito. «Ah, sí, pregunté. Solo toma tiempo». Le creí porque quería. La segunda vez que nos vimos, Clarisa trajo una botella de vino y se la dio a Emiliano en lugar de a mí. «Tú sabrás dónde ponerla», dijo. Él lo hizo. Cuando terminó la cena, apiló platos sin preguntar y los llevó al fregadero, luego pausó y se volvió. En realidad dijo pasándome uno. «¿Te importaría?» Tomé el plato. «Claro que no». Emiliano miró incierto. «Mamá es buena para esto», ofreció como justificando el pase. Clarisa le sonrió complacida. «Se nota». Después de eso el patrón se asentó rápido. Las conversaciones se inclinaban lejos de mí. Los planes se discutían después de que yo salía del cuarto. Cuando ofrecía una opinión la reconocían, luego la revisaban. «Lo vemos después», decía Clarisa. Una vez pregunté por un horario para las fiestas. «Lo que sea más fácil», respondió. Luego le mandó un mensaje a Emiliano, después cambiándolo. «¿Viste esto?», me preguntó él con el teléfono en mano. «Sí», dije. No preguntó. No quiso decir nada con eso. ¿No dije que sí? Frunció el ceño incómodo con el hueco. «Estás leyendo entre líneas». No lo estaba. Estaba observando. En una reunión familiar, alguien le preguntó a Clarisa cómo manejaban las finanzas juntos. Ella rió bajito. «Ah, yo me encargo de la visión», dijo. «Emiliano ejecuta». «¿Y tu madre?», preguntó la mujer asintiendo hacia mí. Clarisa me miró de reojo. «Es muy capaz. Confiamos en ella para los detalles». «Detalles». La palabra encajó limpiamente. Esa noche después Emiliano dijo: «No quiso minimizarte». «Lo sé», dije. Me categorizó. Suspiró. «Eres sensible. Soy atenta», respondí. Me dije que su distancia era precaución, no juicio. Me dije que se ablandaría. Me dije que la gente criada diferente necesitaba tiempo para aprender el idioma del otro. Lo que no me dije era que la cortesía puede ser un marco, y una vez que te meten dentro, todo lo que hagas está destinado a quedarse en sus bordes. Para cuando me di cuenta de que me habían enmarcado como útil, en lugar de bienvenida Clarisa, ya había decidido dónde pertenecía. Y Emiliano había dejado de notar la diferencia. No pasó de golpe. Pasó en pasitos pequeños y agradables que sonaban razonables si no escuchabas muy de cerca. «¿Puedes encargarte de las reservaciones?», preguntó Clarisa una tarde ya scrolleando en su teléfono. «Claro», dije. «¿Y la lista del súper?», agregó Emiliano. «Eres mejor para presupuestar». «Puedo hacerlo», respondí. Las primeras veces se sentía como confianza. Luego se volvió expectativa. Las conversaciones empezaban sin mí. Las decisiones llegaban terminadas. Aprendí de planes como lo hacen los invitados tarde y sin contexto. Clarisa decía cosas como «decidimos» o Emiliano y yo pensamos, y Emiliano asentía a su lado, aliviado de que alguien más hubiera hecho el pensamiento. En un cumpleaños familiar, Clarisa me pasó su teléfono. «¿Puedes coordinar el pick-up?», dijo. «¿Eres tan organizada?». «Puedo», dije, y tomé el teléfono. Cuando regresé la conversación había cambiado. Emiliano reía con la hermana de ella, cabezas juntas. «¿Qué me perdí?», pregunté. «Ah», dijo Clarisa sin levantar la vista. «Estábamos hablando del timeline. Nada de qué preocuparte». Dejé el teléfono. «Si hay problema, puedo ayudar». Sonrió. «Eso es exactamente lo que estás haciendo». Útil se volvió mi título. Me seguía de cuarto en cuarto. En su casa recogía platos mientras los demás hablaban. Doblaba ropa mientras Clarisa discutía planes de viaje con Emiliano.
No tienes que, dijo él, una vez a medias. No me molesta, respondí, porque era más fácil que preguntar. ¿Por qué nadie más se paraba? Cuando hablaban de finanzas, escuchaba en silencio. Clarisa prefería trazos gruesos. Estamos cómodos, decía. Estamos alineados. Sabía que era mejor no interrumpir con especificidades. La última vez que intenté, Emiliano me cortó. Lo tenemos cubierto. Mamá, dijo mirando a Clarisa por aprobación. Ella dio un pequeño asentimiento. Nos gusta mantener las cosas fluidas. Fluidas significaba simplificadas. Simplificadas significaba menos voces. Una noche Clarisa preguntó: ¿puedes cuidar la casa mientras no estamos? ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. 1 semana, dijo Emiliano. Tal vez más. Esperé. ¿Y el vecino? Está ocupado, respondió Clarisa. Tú estás jubilada. Asentí. Lo estoy. Mientras estaban fuera manejé el correo, regué las plantas, pagué una cuenta que habían dejado sin abrir en el mostrador. Cuando Emiliano llamó para chequear, lo mencioné. ¿La pagaste? Dijo. Estaba vencida, respondí. Pausó. No tenías que... Lo sé, dije, pero había que hacerlo. Cuando regresaron, Clarisa me agradeció con un abrazo rápido. No sé qué haríamos sin ti, dijo ya alejándose. Le creí. Solo no me di cuenta de qué quería decir. El cambio se hizo más claro durante una discusión sobre las fiestas. Ofrecí una sugerencia, algo simple, algo justo. Clarisa sonrió. Qué lindo, dijo, pero ya nos decidimos por otra cosa. Emiliano evitó mis ojos. Es más fácil así. ¿Para quién? Pregunté. Se encogió de hombros. Para todos. La palabra aterrizó raro. Yo estaba allí, no estaba incluida en todos. Después le pregunté bajito. ¿Cuándo dejaste de preguntarme? Frunció el ceño. ¿Preguntarte qué? Cualquier cosa. Suspiró cansado. Siempre estás disponible, mamá. Por eso nos apoyamos en ti. Apoyarnos en... no pararnos al lado. Empecé a notar cuán a menudo mi nombre aparecía solo cuando algo necesitaba manejarse. Horarios, pick-ups, confirmaciones. Me consultaban para ejecución, no para dirección. Una vez Clarisa me pasó una lista y dijo: ¿puedes hacer que esto pase? La leí con cuidado. Yo habría sugerido algo diferente. Sonrió sin calor. Por eso no preguntamos. Emiliano no dijo nada. Tomé la lista. Siempre lo hacía. Ser útil me mantenía en el cuarto. Me daba un propósito que no amenazaba la jerarquía que Clarisa estaba construyendo, ni la comodidad en la que Emiliano se había asentado. No me empujaron fuera. Achicaron el espacio hasta que encajé exactamente donde me querían. Y por mucho tiempo los dejé. Me dije que estaba eligiendo la paz. Esa era la palabra que usaba cuando me tragaba comentarios y doblaba las manos en lugar de hablar. Paz. Sonaba deliberada. Sonaba sabia. Sonaba como algo que una mujer de mi edad debería valorar. Déjalo ir, me decía después de cenas, donde no pedía mi opinión. Están ocupados. Emiliano notó mi contención y la tomó por acuerdo. Gracias por ser flexible, mamá, dijo una vez ya volviendo a su teléfono. Lo soy, respondí. No agregué que la flexibilidad se dobla hasta que no. Los pedidos no pararon. Se suavizaron. Clarisa aprendió a chafrasearlos como suposiciones. Te encargas de los servicios mientras no estamos, dijo sin preguntar. Vigilas el correo. Recoges la tintorería de camino. Puedo, decía. Era más fácil que preguntar por qué ella no. El dinero siguió el mismo patrón. Cuando Emiliano llamó tarde una noche con la voz tensa, escuché. Calculamos mal unas cosas, dijo. Solo hasta el mes que viene. ¿Cuánto? Pregunté. Unos 150.000 pesos. Pausé. Hice las cuentas, luego dije. Lo transfiero. Eres un salvavidas. Dijo. Clarisa se va a aliviar. ¿Lo sabe? Pregunté. Confía en ti, respondió. Confianza se había vuelto un sinónimo conveniente de acceso. Las transferencias se hicieron menos formales. Sin papeleo, sin plazos.
Mantuve mis propios registros en silencio como siempre. Cuando pregunté una vez por el pago, Emiliano lo descartó. Somos familia, dijo. Se equilibra solo. Asentí. Esa palabra de nuevo. En las reuniones tomaba un asiento cerca del borde de la mesa. Clarisa me colocaba allí sin comentario y lo aceptaba sin protesta. Cuando discutían planes pasaba sobre mi hombro, o después de que me alejaba. Le digo a mamá después, dijo Emiliano una vez como si ya me hubiera ido. Clarisa sonrió. No hay que cargarla. Cargarla. La palabra dolió, pero mantuve la voz nivelada. Puedo oírte. Ah, dijo con ligereza. No quise decir nada con eso. Emiliano se veía incómodo. Solo está tratando de ser considerada. ¿De qué pregunté? De tu tiempo, dijo. Quería decirle que mi tiempo era mío, que estar disponible no significaba estar ausente de decisiones. Quería decirle que silencio no era consentimiento. En cambio dije, está bien. Eso se volvió mi estribillo. Cuando Raquel, mi hermana, llamó y preguntó cómo iban las cosas, le di la versión corta. Todos estamos ocupados, dije. Está bien. No lo aceptó fácil. Te están escuchando. Estoy siendo útil, respondí. Suspiró. No son lo mismo. Lo sé, dije, y cambié el tema. El marginarme se hizo familiar. Lo normalicé como se normaliza el ruido de fondo. Estaba allí constante, irritante. Si prestabas atención más fácil, si no. Dejé de ofrecer sugerencias. Dejé de corregir pequeñas inexactitudes. Dejé de recordarle a Emiliano cosas que solía saber. Una tarde me pasó un montón de documentos. ¿Puedes revisarlos? Preguntó. Solo los detalles. Los hojeé ojos captando errores por hábito. Estos números no cuadran, dije, y esta cláusula podría causar problemas. Clarisa se asomó sobre su hombro. Miró la página. Luego se enderezó. Ya acordamos esta versión. Es riesgoso, dije. Lo he visto antes. Emiliano se movió. Mamá, no necesitamos una lección. No estoy dando una, respondí. Estoy señalando algo. Clarisa sonrió delgada. Nosotros asumimos la responsabilidad. Cerré la carpeta y se la devolví. Entonces, es suya. Después Emiliano dijo, no tenías que insistir. No lo hice. Dije, paré. Asintió aliviado. Bien, lo vi retroceder a ese alivio a la comodidad de no ser desafiado. Vi a Clarisa sentarse más profundo en su rol, como la voz que importaba. El silencio hacía las cosas más suaves. Mantenía las cenas agradables y las llamadas cortas. Me permitía seguir útil sin ser disruptiva. También les enseñaba que yo absorbería lo que me dieran. Me dije que elegía la paz. Lo que no admitía era cuánto esa paz dependía de mi ausencia del centro de las cosas. Me quedé callada. Me quedé disponible. Me quedé en mi carril. Y cada vez que lo hacía el carril se achicaba un poquito más. Salió durante una conversación que se suponía ligera. Estábamos sentados juntos después de cenar, el tipo de noche que pasa por cercanía, cuando nadie quiere hablar de nada real. Emiliano estaba medio escuchando, escroleando en su teléfono. Clarisa explicaba un plan que tenía para el año que venía, sus palabras suaves ensayadas. Estamos tratando de simplificar, dijo. Menos desorden. Menos ruido. Suena sensato, respondí. Asintió animada. Especialmente conforme uno envejece. La miré. Me sostuvo la mirada sin parpadear. Vamos a necesitar simplificar las cosas conforme envejezcas, repitió esta vez más lento, como si estuviera siendo considerada. Emiliano rió. No con mala intención. Automáticamente. Clarisa es fan de la eficiencia, dijo. Alguien más rió también. No recuerdo quién. El sonido llenó el espacio donde una corrección podría haber ido. Esperé a que Emiliano dijera algo más. No lo hizo. Guardó su teléfono en el bolsillo y dijo, solo está pensando adelante. Adelante de que me pregunté, pero no lo dije. Clarisa me sonrió.
No es personal, dijo. Es práctico. Práctico. La palabra de nuevo. Me seguía como una etiqueta una vez pegada. Útil. Manejable. Ajustable. Entiendo, dije, porque siempre lo hacía. Alcanzó su vaso. Bien. Sabía que lo harías. Emiliano asintió aliviado de que el momento pasara. ¿Ves? Ningún problema. Ningún problema. La frase aterrizó y se asentó. Después, mientras ayudaba a limpiar la mesa, repetí la frase en mi cabeza. Simplificar las cosas, conforme envejezcas. No era cruel, no era ruidosa, no sacaba sangre como los insultos. Por eso importaba. Se lo mencioné a Raquel al día siguiente, casi como de paso. Clarisa dijo algo interesante. Le conté. ¿Interesante cómo? Preguntó Raquel. Dijo que necesitarían simplificar las cosas conforme yo envejezca. Hubo una pausa en la línea. ¿Y qué dijo Emiliano? Rió, respondí. Dijo que ella estaba pensando adelante. Raquel exhaló. Adelante de ti. Seguro no quiso. Quiso exactamente lo que dijo, interrumpió Raquel. La gente no simplifica a la gente que respeta. Simplifican sistemas, activos, variables. Trabaja en ONG, dije. Planea. Raquel no discutió. Planear tiene dirección. Cuando Emiliano llamó esa semana, intenté volver a ello. Sobre lo que dijo Clarisa la otra noche, empecé. Cortó rápido. Estás sobrepensando. Estoy repitiendo. Respondí. Lo dijo 2 veces. Suspiró. Mamá no quiso decir nada con eso. Solo trata de ser responsable. ¿Responsable con quién? Pregunté. Con nosotros, dijo. Con el futuro. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que lo notara. No te estamos empujando fuera. Agregó. Solo organizando. Organizando. Simplificando. Fluyendo. Palabras que pertenecen a cajas y presupuestos, no a personas. No insistí. No discutí. Me dije que era un comentario, no un plan. Me dije que estaba proyectando mis miedos en el lenguaje de otro. Pero la frase se quedó conmigo. Surgía en momentos raros sin invitación. Cuando Clarisa reacomodaba gabinetes sin preguntar. Cuando decisiones se finalizaban antes de que yo supiera. Cuando Emiliano decía, nosotros lo manejamos con un tono que cerraba la puerta. Cada vez la oía de nuevo. Simplificar las cosas. No solo horarios o espacios. A mí, reí esa noche porque la risa mantenía la paz. Porque me hacía agradable. Porque permitía que la conversación siguiera. Lo que no vi entonces era cuán fácil es construir un futuro sobre una frase que todos fingen no oír. Para cuando lo entendí, el plan ya estaba tomando forma. La invitación llegó un martes por la tarde, metida entre un aviso de luz y un volante que no leí. Era un mensaje de Clarisa breve y bien redactado. Vamos a hacer un almuerzo familiar el próximo fin de semana. Todos van a estar. Nos encantaría que vinieras. Lo leí 2 veces. La palabra todos estaba allí sin calificativos. Llamé a Emiliano. Contestó al tercer timbrazo. ¿Viste el mensaje de Clarisa?, pregunté. Sí, dijo. Le dije que te contactara. ¿Le dijiste? Repetí. Quería así Raquel asegurarse de que te sintieras incluida. Respondió un poco rápido. Es algo grande para ella. Reunir a la gente. Ya veo. Dije, está intentando. Agregó. Esto podría ser un reinicio. Reinicio. Otra palabra que prometía más de lo que explicaba. No respondí de inmediato. Él llenó el espacio. Mamá, has dicho que quieres que las cosas sean más fáciles. He estado callada. Dije, no es lo mismo. Hubo una pausa. ¿Entonces vendrás? Sí. Dije. Vendré. Después de colgar llamé a Raquel. Me invitaron a un almuerzo, le conté. ¿Y cómo te sientes con eso? Preguntó. Esperanzada, admití. Cautelosa, pero esperanzada. Raquel no discutió. La esperanza puede ser generosa. Dijo. Solo no dejes que tome decisiones por ti. No lo haré, dije, y lo creí. En los días previos al almuerzo, Clarisa mandó actualizaciones. Un menú.
una hora de inicio, una nota sobre estacionamiento. Cada mensaje se sentía deliberado, casi considerado. Emiliano llamó la noche anterior. No necesitas traer nada, dijo. No planeaba, respondí. Bien, dijo. Solo ven y relájate. Relájate. Sonreí a la palabra aunque no encajaba del todo. La mañana del almuerzo me vestí con cuidado. No formal, no casual. Neutral. Aceptable. Me dije que no importaba, luego cambié la blusa de todos modos. Los viejos hábitos no desaparecen solo porque los reconozcas. Cuando llegué la gente ya estaba allí. La risa flotaba desde el comedor. Clarisa me saludó con un abrazo rápido. Amalia dijo: «Qué bueno que pudiste venir». Yo también respondí. Emiliano me apretó el hombro. «Qué bueno verte, mamá». Su tono era cálido, casi aliviado. Por un momento me dejé creer que la invitación significaba que algo había cambiado. Me moví por el cuarto intercambiando saludos. Caras familiares, parientes lejanos, gente que me conocía por asociación más que por presencia. «Qué gusto verte por fin», dijo una mujer. «Emiliano te ha mencionado. Solo cosas buenas». «Espero», respondí. Rió cortés. «Dice que eres muy apoyadora». «¿Apoyadora?» La palabra me seguía hasta aquí. Clarisa tintineó un vaso para llamar la atención. «El almuerzo se sirve pronto», anunció. «Por favor, encuentren un asiento». Esperé, luego tomé un lugar donde había espacio. No en la cabecera, no en el centro. Un asiento que no requería reacomodar. Emiliano se sentó frente a mí, luego se movió cuando Clarisa gesticuló. «¿Puedes cambiarte?», preguntó. «Te necesito aquí». Se paró sin dudar y se movió a su lado. Vi cómo el espacio entre nosotros se ensanchaba. Los platos empezaron a circular. El olor a comida llenó el cuarto. La conversación subió fácil y ruidosa. Alguien le preguntó a Clarisa cómo lo manejaba todo. Sonrió. Planeando, dijo. Y sabiendo quién hace qué mejor. Me miró brevemente. Asentí insegura de por qué. Mientras ponían los primeros platos, esperé. Me dije que esto era lo que se sentía la inclusión. Estar presente. Ser contada. No noté la coreografía sutil. ¿Quién se servía primero? ¿Quién último? ¿Cómo todo se movía tan suave? No me di cuenta de qué faltaba hasta que los platos llegaron al final de la mesa y se detuvieron. En ese momento la invitación perdió su calidez. No de golpe, solo lo suficiente para que la verdad se asomara. Y entendí que el progreso, cuando se ofrece demasiado fácil, a menudo pide algo a cambio. Llegué temprano porque el mensaje decía temprano. Las palabras de Clarisa eran corteses, casi agradecidas. «Si no te molesta venir un poquito antes, ayudaría». No me molestaba. Nunca lo había hecho. Abrió la puerta con el teléfono en mano. «Tiempo perfecto», dijo ya dándose la vuelta. «Estamos a punto de empezar». Empezar significaba inconcluso. Mostradores abarrotados de tazones, listas pegadas en gabinetes, platos de servir esperando llenarse. El cuarto zumbaba con preparación que no era del todo preparación. Era dirección. «¿Puedes lavar estos?», preguntó Clarisa deslizando una pila de bandejas hacia mí. «Y luego checa el horno. La temperatura ha estado impredecible». «Claro», dije. Emiliano pasó sonriendo. «Gracias, mamá. Eres un salvavidas. ¿Dónde pongo las ensaladas?», pregunté. «Allá», dijo Clarisa apuntando sin mirar. «¿Y puedes poner las sillas extras?». «Las vamos a necesitar». Me moví donde apuntaba. Puse lo que necesitaba. En el otro cuarto la risa se filtraba. Gente llegando, saludándose, acomodándose en el día. Oí nombres, voces que reconocía, voces que no. Nadie entró a la cocina. Un primo se asomó brevemente. «¿Necesitan ayuda?», preguntó. Clarisa respondió antes que yo. «Estamos bien. Ella lo tiene». «¿Lo tenía?». Seguí. Conforme la casa se llenaba, los pedidos se afilaban. «¿Puedes rebanar el pan más delgado?». «Por favor, etiqueta las bandejas. Vigila el tiempo de las salsas». Cada instrucción se entregaba con una sonrisa que asumía
obediencia. ¿Quieres que yo empecé una vez? No, no, dijo Clarissa. Solo haz lo que estás haciendo. Emiliano apareció de nuevo ajustándose las mangas. ¿Todo bien? Sí, respondió Clarissa. Tu madre lo está manejando. Asintió y se fue. La puerta se cerró detrás de él y con ella la última chance de que el trabajo se compartiera. Me lavé las manos y alcancé una toalla. Mis brazos dolían, un recordatorio sordo de que el tiempo no se había detenido solo porque yo era capaz. Lo ignoré. Siempre lo hacía. En el fregadero oí voces justo más allá de la puerta. No podía verlos, pero no necesitaba. ¿Va a sentarse con nosotros?, preguntó alguien ligero y curioso. Clarissa rió bajito. Eventualmente. Otra voz se unió. Siempre está tan ocupada. Es su zona de confort, dijo Clarissa. Solo manténla ocupada. Las palabras aterrizaron limpias sin disculpa. Me quedé quieta, manos envueltas en la toalla, escuchando cómo seguían. Los pasos se alejaron. La conversación reinició. Doblé la toalla prolijamente y la dejé a un lado. Cuando Clarissa regresó, no notó mi pausa. ¿Puedes traer estos cuando diga?, preguntó tocando una charola. No todavía. Avísame, dije. Asintió satisfecha. Eres una gran ayuda. Ayuda. La palabra se sentía más chica cada vez que se usaba. Mientras los invitados se acomodaban, llevé platos a la mesa y retrocedí de nuevo. Nadie me pidió sentarme. Nadie me dijo que no. El espacio quedó sin reclamar, esperando una decisión que no era mía. Emiliano palmoteó ligeramente. Bueno, todos, dijo. Pongámonos cómodos. Cómodos. Tomó su asiento al lado de Clarissa. Ella ajustó su lugar, luego me miró. Un momento, dijo. Ya casi estamos listos. Asentí. Me quedé parada. El mesero llegó moviéndose con eficiencia ensayada. Clarissa susurró instrucciones. Emiliano miró aprobando. Los platos se arreglaron, chequearon, reacomodaron. Todo tenía su lugar. Ahora, dijo Clarissa. Llevé el último plato al mostrador y retrocedí. La mesa se llenó de movimiento. Sillas rasparon. Conversaciones pausaron y reiniciaron. El mesero empezó a colocar platos. Esperé que me dijeran dónde sentarme. Nadie me habló. Todavía no. Conforme los platos bajaban por la fila, me di cuenta de que la coreografía había sido planeada sin mí. Cada asiento contado. Cada porción asignada. El trabajo estaba hecho. La ayuda ya no era Nusna. Me quedé allí justo fuera del camino mientras ponían el primer plato. Y luego, el segundo. Y luego el tercero. Vi cómo se formaba el patrón preciso y deliberado, y entendí que la persona más ocupada en el cuarto también era la más fácil de pasar por alto. Para cuando alguien me notó la mesa, ya había decidido para qué estaba yo allí, y para qué no. El mesero se movía con una calma ensayada, colocando platos como si siguiera un mapa que solo él veía. Carne asada porcionada perfectamente. Postre esperando justo más allá. Cubierto prometido. Los platos aterrizaban uno tras otro, cada llegada puntuada por murmullos de aprobación. «Se ve increíble», dijo alguien. Clarissa sonrió complacida. Queríamos hacer algo especial. Emiliano se recargó vaso en mano. «Te luciste», le dijo. Ella ladeó la cabeza aceptando el elogio. Lo planeé con cuidado. El mesero llegó al lugar junto a mí. Pausó, luego continuó. Otro plato se puso, luego otro. El movimiento se ralentizó, luego se detuvo el ritmo roto donde yo estaba sentada. Clarissa notó mi lugar vacío y se volvió hacia mí, expresión suave. «Ah», dijo con ligereza como corrigiendo un descuido menor. «Solo pedí para la familia». La palabra aterrizó suave y cortó igual. Un tenedor quedó suspendido a media altura al otro lado de la mesa. Alguien carraspeó. Sentí el calor subir a mi cara y presioné mis palmas juntas bajo la mesa para estabilizarlas. Miré a Emiliano. Ya había empezado a cortar su carne deliberado y callado, ojos en el plato. No levantó la vista. No pausó. El cuchillo se movió. El tenedor siguió.
Emiliano, dije manteniendo la voz pareja. No respondió. Clarisa continuó imperturbada. No queríamos complicar las cosas, dijo. ¿Es más fácil así? Más fácil. La palabra flotó entre nosotros sin desafío. Me volví completamente hacia mi hijo. ¿Soy familia o no? Los cubiertos pararon. No de golpe, pero lo suficientemente cerca para ser inconfundible. Sillas crujieron mientras cuerpos se movían. Alguien puso un vaso demasiado fuerte. Emiliano suspiró por fin levantando los ojos. Irritación destelló allí rápida y contenida. «¿Mamá?», dijo bajito, «no hagas esto». «¿Hacer qué?», pregunté. «Aquí», murmuró. «No delante de todos». Clarisa rió bajito como para suavizar el momento. «Esto se está poniendo incómodo», dijo. «Es solo un almuerzo». Asentí una vez. «Parece que sí». Al otro lado una mujer que apenas conocía frunció el ceño. «¿No planeaste para Amalia?», preguntó volviéndose a Clarisa. Clarisa tensó la sonrisa. «Lo expliqué», dijo. «Familia». La mujer miró a Emiliano. «Es tu madre». Él se movió en su asiento. «No hagamos de esto un drama». Sentí el espacio a mi alrededor cerrarse, no con hostilidad, sino con evasión. La gente miró sus platos. Alguien fingió leer un mensaje. Nadie alcanzó una silla extra o un tenedor extra. Tomé aire. «No estoy pidiendo carne», dije. «Estoy pidiendo claridad». La mandíbula de Emiliano se tensó. «Estás leyendo entre líneas», estoy respondiendo. Clarisa dejó su tenedor con cuidado. «Hemos hablado de límites», dijo. «Esto no es personal». Le sostuve la mirada. «Entonces debería ser fácil explicarlo». No respondió. Miró a Emiliano en cambio. Él le devolvió la mirada, luego apartó. El mesero rondaba cerca de la puerta incierto. Clarisa lo despidió con la mano. «Estamos bien», dijo. Estudié el lugar vacío frente a mí. Sin plato, sin postre, sin invitación ios a hablar más allá del espacio angosto que me habían dejado. Me paré despacio empujando mi silla hacia allá atrás. El sonido atrajo todas las miradas. «No tengo hambre», dije. «Solo necesitaba saber». Emiliano levantó la vista, entonces me miró de verdad. «Mamá». Levanté una mano deteniéndolo. «Ya respondiste». Nadie se movió. La sonrisa de Clarisa había desaparecido por completo. La cara de Emiliano se había puesto pálida. Recogí mi bolsa y me alejé de la mesa, el silencio siguiéndome como un aliento contenido. No corrí. No me disculpé. Detrás de mí los platos se enfriaban. Delante de mí la decisión que había tomado, mucho antes de que llegara la comida, esperaba firme e inalterada. No salí del cuarto de inmediato. Me quedé allí el tiempo suficiente para que todos entendieran que esto no era una escena. Era una pausa. Emiliano se movió primero. Mamá dijo bajo y urgente: «Siéntate. Estás haciendo esto incómodo». «No lo estoy», respondí. «Estoy siendo precisa». Clarisa cruzó los brazos aún compuesta. «Amalia, esto es innecesario». Asentí. También lo fue explicar mi ausencia como un asunto de conveniencia. Una silla rasgó. Alguien carraspeó. Nadie interrumpió. «Quiero ser clara», dije. «No estoy molesta por la comida. No vine aquí por carne asada o postre». Emiliano exhaló aliviado. «Bien. Entonces sigamos». «No terminé», dije. Paró de moverse. «Vine porque me invitaron», continué. «Llegué temprano porque me lo pidieron. Preparé porque se esperaba. Y cuando fue hora de sentarse me recordaron que mi lugar es condicional». Clarisa ladeó la cabeza. «Estás interpretando». «Estoy listando», dije. «Hay diferencia». Cerró la boca. Me volví ligeramente para que la mesa me oyera, no solo ellos. A lo largo de los años he manejado reservaciones, horarios, despensas, servicios, papeleo y emergencias. Lo he hecho en silencio porque me dijeron que el silencio era útil. Emiliano frunció el ceño. «Nadie te dijo que...». «No tuvieron que», dije. «Lo aceptaron». Abrió la boca, luego paró. «Cuando se tomaban decisiones, seguí las aprendía después. Cuando los planes cambiaban, me ajustaba.
Cuando se necesitaba dinero lo transfería. Cuando se daba crédito mi nombre se quedaba fuera. Clarissa rió bajito, afilado en los bordes. Lo haces sonar transaccional. Lo es, dije. Las transacciones no requieren cariño. Requieren honestidad. El silencio se profundizó. Alguien al final de la mesa dejó su tenedor. Emiliano se frotó la frente. «Mamá, ¿por qué haces esto ahora?» «Porque es cuando el patrón se hizo visible para todos», respondí. «No solo para mí». Clarissa se inclinó adelante. «Nunca te hemos excluido». Le sostuve la mirada. Me quitaron de conversaciones, de decisiones, de reconocimientos. Hoy quitaron mi plato. «Eso es dramático», dijo. «No», dije. «Es preciso». La voz de Emiliano subió. «Estás convirtiendo esto en algo que no es. Lo estoy nombrando». Dije. «Han beneficiado de mi presencia sin reconocer mi lugar». Sacudió la cabeza. «Eres mi madre». Y hoy dije, me trataron como personal. Un murmullo recorrió la mesa. La cara de Clarissa se tensó. «Esto es injusto. Injusto sería sorprendente», respondí. «Esto es consistente». Miró a Emiliano. «Di algo». Tragó. «Mamá, apreciamos todo lo que haces». «Apreciación no es colocación», dije. «No decides si alguien pertenece». Dejé que las palabras se asentaran. Nadie corrió a llenar el espacio. «No estoy pidiendo disculpas», agregué. «Estoy aclarando límites». Clarissa resopló. «¿Límites?» «Sí», dije. «Los míos». Emiliano me miró confundido. «¿Qué significa eso?» «Significa que no estaré disponible por defecto», respondí. «Significa que el acceso requiere respeto. Y significa que no me simplificarán por la comodidad de alguien más». La palabra quedó colgando inconfundible. Clarissa se tensó. «No quise decir eso». «Lo sé», dije. «Eso es lo que significó». Emiliano empujó su silla hacia atrás. «¿Entonces nos estás castigando?» No, dije calmada. «Estoy ajustando». El malestar se extendió palpable ahora. No era enojo que pudieran desviar ni lágrimas que pudieran descartar. Era calma y demandaba atención. Alcancé mi bolsa. Dije lo que necesitaba decir. Emiliano se paró. «Mamá, espera». Pausé, mano en la correa. Han tenido años para hablar. Hoy yo necesitaba. Me alejé de la mesa sin correr, consciente de cada ojo en mi espalda. Detrás de mí el silencio se espesó. Ya no cortés, ya no compartido. Ahora les pertenecía a ellos. Asumen que has dejado de prestar atención. La semana después del almuerzo, Emiliano no llamó. Clarissa mandó un mensaje corto en cambio. «Todos necesitamos espacio». Lo leí una vez y no respondí. El silencio, cuando se elige, se siente diferente. Se siente organizado. Raquel llamó esa noche. «¿Pasó como pensabas?», preguntó. «¿Pasó como iba encaminado?», respondí. No insistió. «¿Estás lista?». «He estado lista», dije. Esa era la parte que nadie vio. No porque estuviera escondida, sino porque nadie se molestó en mirar. Por años había sido yo la que revisaba documentos al borde de la mesa, la que corregía errores pequeños antes de que se volvieran caros. Cuando Emiliano me pasaba contratos con un casual, «¿Puedes checar esto rápido?», los checaba. Cuando Clarissa decía, ese estándar verificaba si era cierto. «No confías en la gente», había dicho Clarissa una vez, sonriendo como si fuera un defecto. «Confío en los registros», respondí. Raquel entendía eso. Siempre lo había hecho. Nos sentamos juntas en su mesa de cocina un mes antes, papeles esparcidos entre nosotras. Sin urgencia, sin drama, solo preparación. «Están asumiendo cosas», dijo tocando una página. «Ese es su error. Siempre lo hacen», respondí. «¿Mantuviste tu nombre en la escritura?», dijo confirmando. «Sí. Y el lenguaje de la transferencia. Específico», dije. «Deliberado». Raquel se recargó. «Nunca preguntaron. Nunca quisieron saber», dije. La planeación no empezó con enojo. Empezó con reconocimiento de patrones. Reconocimientos perdidos.
Acceso asumido. Entitlement casual disfrazado de confianza. Cuando Emiliano me pidió ayuda con el enganche años atrás, insistí en documentación. No control. Claridad. Es solo papeleo, había dicho entonces, impaciente. El papeleo decide resultados, respondí. Firmó sin leer de cerca. Clarisa no estaba presente. Nunca preguntó después. ¿Por qué lo haría? En su mente mi rol era soporte, no estructura. El abogado que Raquel recomendó era callado y minucioso. No preguntó por qué quería cambios. Preguntó qué quería que lograran. Quiero independencia, le dije. Y límites. Asintió. Esos son objetivos compatibles. Hablamos de opciones, fideicomisos, transferencias, condiciones que no requerían confrontación para enforzarse. Elegí las que operaban sin emoción. Sin anuncios, dije. Sin advertencias. Entonces tiene que ser hermético, respondió. Lo es, dije. Cuando los documentos se finalizaron, los puse en una carpeta y los archivé donde guardo cosas importantes. No escondidos, solo ordenados. No se lo dije a Emiliano, no se lo dije a Clarisa. No había necesidad. La preparación no requiere permiso. Unos días después del almuerzo, Emiliano por fin llamó. Su voz estaba tensa. Mamá Clarisa piensa que la avergonzaste. Hablé calmada, dije. Hablaste en público, respondió. Me trataron en público, respondí. Dudó. Necesitamos hablar de límites. Ya lo estamos haciendo, dije. Suspiró. Actúas como si esto fuera una estrategia. Sonreí para mí. Siempre me subestimaste. Hubo una pausa. ¿Qué significa eso? Significa que asumiste que siempre absorbería las cosas en silencio. Dije. Esa asunción tiene consecuencias. Clarisa tomó el teléfono de él. Pude oír el cambio en su tono de inmediato. Amalia, no escalemos esto. No lo hago, respondí. Lo estoy concluyendo. No necesitas hacer cambios basados en un almuerzo. Dijo. No la corregí. Que creyera eso. La verdad era más simple. Nunca habían checado el papeleo porque creían que no necesitaban. Habían confundido mi silencio con ausencia, mi calma con rendición. Asumieron que el suelo bajo ellos era sólido porque siempre lo había sido. No se dieron cuenta de que yo había redibujado las líneas en silencio, mientras ellos estaban ocupados decidiendo dónde pertenecía. Y para cuando lo notaron, la estructura en la que confiaban ya no era suya para mandar. Pasó un jueves por la mañana en silencio, como suelen pasar las consecuencias reales. Emiliano me llamó primero. Su voz sonaba diferente, cuidadosa, tensa, como alguien eligiendo palabras de una lista que se achica. Mamá dijo, necesitamos hablar. Te escucho, respondí. Hay un problema con la casa. Continuó. El banco señaló algo. No dije nada. Dijeron que hay un cambio en la estructura de propiedad. Agregó. ¿Qué parte de la propiedad fue transferida? Sí, dije. Se quedó callado, luego rió una vez, afilado e incrédulo. ¿Transferida cómo? ¿Legalmente? Respondí. Y deliberadamente. Clarisa tomó el teléfono de él. Pude oír su respiración antes de hablar. Amalia dijo tensa pero controlada, no fuimos informados de ninguna transferencia. Eso es correcto, respondí. No puedes simplemente hacerlo, dijo. Puedo, dije. Y lo hice. Hubo una pausa, luego papeles revolviéndose en su lado. Los imaginé parados en la cocina, documentos esparcidos por primera vez, leyendo lo que habían firmado años atrás sin pregunta. Emiliano habló de nuevo. ¿Estabas listada como copropietaria parcial? Todavía lo estaba, dije. O más bien lo estuve. La voz de Clarisa se afiló. Nunca nos dijiste eso. Nunca preguntaron, respondí. Cuando Emiliano compró la casa necesitaba ayuda. La ofrecí con condiciones que no se molestó en examinar. La escritura me listaba como copropietaria, mi parte protegida transferible a mi discreción. No estaba escondido, no era engañoso. Estaba escrito claro. Me dijiste que era solo papeleo.
dijo Emiliano con enojo filtrándose ahora. «Y tú me dijiste que lo manejara», respondí. «Así que lo hice». Clarisa interrumpió. «¿A dónde fue tu parte? ¿A un fideicomiso de vida independiente?», dije. «Uno que opera separado de sus finanzas. Su compostura se quebró. ¿Lo vendiste?». «Lo transferí». Corregí. La propiedad se movió. Los términos se establecieron. Emiliano subió la voz. «Sin decirnos, sí. Esto nos afecta», dijo. «Ese era el punto», respondí. Habían asumido que la casa era suya por completo. Habían asumido que mi involucramiento terminaba una vez que el cheque se despejaba. Habían asumido que mi rol era soporte, no autoridad. El fideicomiso requería que ambos ocupantes desalojaran en 60 días. Sin extensiones, sin negociaciones. El lenguaje era específico, los plazos firmes. Clarisa exhaló afilado. «Esto es retaliación». No dije. «Es alineación». ¿Con qué demandó Emiliano? «Con la realidad», respondí. «No financio situaciones donde me tratan como opcional». «Esto es extremo», dijo Clarisa. «Estás desestabilizando nuestra vida». «La estabilicé una vez», respondí. Decidieron que ya no era necesaria. El silencio se extendió por la línea, espeso e inusual. Estaban acostumbrados a que yo me explicara, suavizara los bordes, absorbiera el malestar para que no tuvieran que. Esta vez no había nada que absorber. «Lo estás haciendo por ese almuerzo», dijo Emiliano por fin. «Lo estoy haciendo por años», respondí. El almuerzo solo lo hizo visible. La voz de Clarisa bajó urgente ahora. «Podemos arreglar esto. Podemos hablar». «Ya lo hicimos», dije. «Solo no me oyeron». Emiliano sonó en pánico. «¿A dónde se supone que vayamos? Seguro lo resuelven», dije. «Son capaces». Las palabras sabían diferente al decirlas en voz alta. «Capaces, independientes, adultos». Las cosas que habían estado ansiosos por reclamar cuando les convenía. «Esto es cruel», dijo Clarisa. No respondí. «Es proporcional». Pude oír a Emiliano respirando fuerte el sonido de alguien dándose cuenta de que el piso se había movido bajo él. «Lo planeaste», dijo. «Sí», respondí. En silencio. «Porque así me enseñaron a operar». Clarisa intentó una vez más. «No tenías que ir tan lejos. Fui exactamente lo suficiente lejos», dije. Colgué antes de que pudieran reagruparse. No necesitaba oír su regateo. Los documentos ya habían hecho su trabajo. Ese día después Raquel pasó. No preguntó. Sirvió té y se sentó frente a mí. «Ahora saben», dijo. «Sí», respondí. Ella asintió una vez. «¿Cómo te sientes?». «Clara», dije. Por primera vez en años el balance había cambiado. No por gritos o humillación, sino por las mismas herramientas que siempre había usado. Registros. Límites. Decisiones que no requerían aplausos. Habían construido su confianza en la asunción de que yo siempre estaría allí para amortiguar el impacto de sus elecciones. Nunca verificaron si ese amortiguador podía removerse. Para cuando entendieron la verdad del leverage, ya no era algo que poseían. Me pertenecía a mí. Clarisa vino a verme 2 días después de la llamada. No se anunció. No sonrió. Se paró en mi puerta como alguien que había ensayado un final diferente. «Necesitamos hablar», dijo. «Lo sé», respondí haciéndome a un lado. No se sentó. Caminó una vez, luego paró. «Nos tomaste por sorpresa». «Seguí los documentos», dije. «Estaban disponibles para ustedes». «Ese no es el punto», espetó. «¿Sabías lo que asumíamos?» «Sí», dije. «Por eso las asunciones son riesgosas». Su mandíbula se tensó. «Nos estás castigando». «Ajusté acceso», respondí. Castigo implica enojo. Río corta y quebradiza. Entonces, ¿cómo llamas 60 días para desarraigar nuestras vidas? «Lo llamo aviso», dije. «Más de lo que me dieron». Emiliano rondaba en la puerta detrás de ella, pálido ojo saltando entre nosotras. «Mamá», dijo.
Esto se está saliendo de control. Ya está controlado, respondí. Se frotó la cara. Estamos bajo mucha presión. Están experimentando consecuencias. Dije. La presión es temporal. Clarissa se volvió hacia él. Di algo. Tragó. Es mi madre. Y demandó. No respondió. Nunca lo hacía cuando la respuesta requería asumir. Clarissa me enfrentó de nuevo. Podemos arreglar esto, dijo más suave ahora. Podemos disculparnos. Podemos cambiar cómo son las cosas. No estoy negociando comportamiento, respondí. Estoy corrigiendo estructura. Eso es frío, dijo. Es consistente, respondí. Su voz subió. Me humillaste en mi propia casa. Dije la verdad en ella, dije. Tú elegiste el público. Emiliano dio un paso adelante. Mamá, por favor. Haremos mejor. Le sostuve la mirada. Mejor requiere rendir cuentas. No quise que llegara tan lejos, dijo. Quisiste que me quedara callada, respondí. Esto es lo que pasa cuando no. La compostura de Clarissa se quebró. ¿Piensas que esto te hace poderosa? Pienso que me hace precisa, dije. Hay diferencia. Miró alrededor del cuarto como buscando leverage. Estás sola, dijo. No tienes a nadie más. Asentí. Me tengo a mí. La voz de Emiliano tembló. ¿A dónde se supone que vayamos? Confío en que lo resuelvan, dije. Son ingeniosos cuando necesitan. Miró al piso. Clarissa me miró a mí. Esto no termina, dijo. Sí, termina, respondí. ¿Para mí? Se fueron sin otra palabra. Sin disculpas ofrecidas, sin responsabilidad reclamada. Solo el sonido de pasos retrocediendo por un camino que habían asumido siempre llevaría de vuelta a mí. Cerré la puerta y me quedé quieta un momento, escuchando cómo el silencio se asentaba. No era triunfante. Era exacto. La cortesía los había protegido por mucho tiempo. Cuando falló, no había nada debajo para sostenerlos. No sentí alivio. Sentí alineación. Y eso era suficiente. El aviso llegó como siempre llegan estas cosas, sobre simple lenguaje neutral, sin espacio para interpretación. No lo entregué yo. No necesitaba. El administrador del fideicomiso hizo exactamente lo que se les paga por hacer seguir instrucciones sin emoción. Emiliano llamó esa noche. No se molestó con cortesías. Recibimos la carta. Esperaba que sí, dije. Podrías habernos advertido. Lo hice, respondí, de formas que eligieron no oír. Exhaló fuerte. 60 días no es suficiente tiempo. Es el tiempo especificado. Dije. ¿Para quién preguntó? Para adultos, respondí. Con opciones. Clarissa tomó el teléfono de él. Su voz era controlada, cortada. Vamos a apelar. No hay nada que apelar, dije. El timeline es fijo. Estás disfrutando esto, dijo. Lo estoy respetando, respondí. Pausó recalibrando. ¿Podemos reembolsarte? No respondí de inmediato. ¿Reembolsar qué? Tu contribución, dijo. El enganche, la ayuda. Te hacemos completa. Esa oferta habría importado hace años, dije. Ahora no. Emiliano intervino. Mamá, por favor. Esta es nuestra casa. Era parcialmente mía, dije. Lo olvidaron. Bajó la voz. Nos estás forzando a salir. Estoy enforzando límites, respondí. Vivieron cómodos dentro de ellos por mucho tiempo. Hubo silencio en la línea, luego Clarissa de nuevo. ¿Qué quieres? No quiero nada, dije. Ese es el punto. Intentaron otro ángulo 2 días después. Emiliano apareció solo, manos en bolsillos, hombros tensos. No pensé que realmente lo harías, dijo. Lo hice, respondí. Miró alrededor de mi sala como buscando una señal de duda. Esto no tiene que ser permanente. Lo es, dije. Tragó. La regué. Sí, dije. Y ella. Levanté una mano. Esto no es sobre echar culpas. Asintió derrotado. No sé a dónde iremos. Decidirán, dije. Como siempre lo hacen. Rió amargo. Lo haces sonar simple. Lo hago preciso, respondí.
Cuando se fue no pidió ayuda. Eso era nuevo, o tal vez atrasado. Las semanas siguientes pasaron sin confrontación, sin voces alzadas, sin ultimátums dramáticos. Solo logística desplegándose como diseñada. Mudanzas agendadas, servicios transferidos, direcciones actualizadas. El trabajo que una vez me pasaban ahora suyo para manejar. Clarissa mandó un último mensaje. «Estamos decepcionados de que eligieras este camino». No respondí. El día final la administradora confirmó la vacancia. «La propiedad está despejada», dijo, «sin extensiones solicitadas». «Gracias», respondí. «Todo procedió suave», agregó. «Lo había hecho». Esa era la parte más inquietante para ellos, sospechaba. No había caos que señalar, no estallido emocional que descartar. Solo un timeline honrado. Raquel pasó esa noche. Sirvió té y se sentó frente a mí. «Está hecho», dijo. «Sí», respondí. «¿Algún arrepentimiento?» «Lo consideré. ¿Solo que tomó tanto tiempo?» Asintió. «Les diste más tiempo del que te dieron». «No celebré. No marqué el día con nada ceremonial». La justicia, cuando es callada, no se anuncia. Simplemente remueve lo que nunca fue destinado a ser permanente. 60 días habían pasado. También la era donde mi silencio subsidiaba la comodidad de alguien más. Lo que quedaba era mío, intacto e inarguable, y por primera vez en años nada esperaba que yo lo arreglara. Se siente callado sin estar vacío. Raquel vino la mañana después de que la administradora confirmara que la propiedad estaba despejada. No trajo consejos, trajo pan, y se sentó en mi mesa como siempre, sin anuncio y firme. «¿Dormiste?», preguntó. «De corrido», dije. Sonrió. «Eso es nuevo. Comimos sin hablar mucho al principio. El silencio entre nosotras no pedía explicaciones. Cuando Raquel por fin habló, fue para decir, «Ya no tienes que prepararte». Dejé mi taza. «Sigo olvidándolo». «Hábito», dijo. «Has estado en guardia por años». Tenía razón. Incluso después de que las llamadas pararan, incluso después de que la puerta se cerrara detrás de Emiliano y Clarissa por última vez, me cachaba escuchando pedidos que nunca llegaban. Una cuenta por arreglar. Un horario por malabarear. Un problema por absorber para que alguien más quedara cómodo. Esa vigilancia había moldeado mis días por tanto tiempo que se sentía como propósito. «No sé qué hacer con el espacio extra», dije. «Vives en él», dijo Raquel. Empecé chico. Dejé de contestar el teléfono de inmediato. Dejé de explicar mis elecciones. Cuando alguien preguntaba cómo iban las cosas, no ofrecía un resumen que hiciera cómodos a los demás. «Están calladas», dije. Y eso basta. Reorganicé mis papeles no porque necesitaran, sino porque quería ordenarlos a mi modo. Cancelé las transferencias automáticas que había puesto por años. Cerré un calendario lleno de obligaciones que nadie me había agradecido mantener. Cuando Emiliano texteó una vez breve e incierto, lo leí y no respondí. No por rencor, por claridad. No quedaba nada que negociar. Raquel notó el cambio antes que yo. «Estás sentada diferente», dijo una tarde. «¿Cómo así?» Como si no esperaras permiso. Reí bajito. No me había dado cuenta. Caminábamos juntas, a veces no lejos, solo lo suficiente para sentir el aire cambiar. Ella hablaba de su jardín. Yo hablaba de nada en particular. Ese era el regalo. No necesitaba performar mi resiliencia. Simplemente existía. Una noche Raquel preguntó, «¿Lo extrañas?» No respondí de inmediato. «Extraño quién era antes de aprender el silencio», dije. «No extraño quién se volvió dentro de él». Asintió. «Eso es honesto». La honestidad se había hecho más fácil sin público. Ya no filtraba mis pensamientos por utilidad. Ya no suavizaba verdades para evitar malestar que no era mío manejar. Cuando llegaba el correo estaba dirigido solo a mí. Cuando decisiones necesitaban tomarse, eran mías.
La casa se sentía igual y totalmente diferente, como un lugar que por fin había dejado de esperar aprobación de alguien más. Raquel sirvió otra taza de té. Hiciste lo que necesitabas. Hice lo que pude. Respondí. No es lo mismo, dijo. Hiciste lo correcto. La palabra se asentó sin argumento. Correcto, ya no necesitaba defensa. Me encontré notando cosas que había pasado por alto. Cómo las mañanas se desplegaban sin urgencia. Cómo las noches no terminaban en agotamiento. Cómo mis pensamientos ya no corrían adelante anticipando demandas. El ruido me había enseñado hasta aguantar. El silencio me enseñó a vivir sin armadura. No estaba triunfante. No estaba de duelo. Estaba presente. Y por primera vez en años esa presencia me pertenecía por completo. Elegí un lugar donde nadie conocía mi historia. La hostess preguntó. «Mesa para uno». Uno dije y no lo suavicé. Cuando el mesero pasó, sonrió con el tipo de calidez que no cuesta nada. «¿Puedo empezar con algo de beber?» «Agua está bien», le dije. Luego pausé. «Y voy a pedir la carne asada». Parpadeó sorprendido solo porque no dudé. «¿Cómo la quiere?» «A término medio», dije. «¿Y para postre?» Preguntó automáticamente, ya girando para anotar. «Sí», respondí. «Tráeme el menú de postres también». Levantó la vista un poco divertido. «De acuerdo». Era un momento chico, pero sentí que algo se asentaba en mí mientras se alejaba. No hambre, no indulgencia, elección. El tipo que no pide permiso. Mi teléfono vibró mientras esperaba. El nombre de Emiliano iluminó la pantalla. Lo miré por un latido, luego contesté. Mamá dijo sin aliento, como si hubiera ensayado. «Solo... necesito hablar contigo». Mantuve la voz calmada. «Adelante», tragó. «Estamos en un renta temporal. Clarissa dice que es tu culpa que estemos avergonzados». No respondí. Siguió rápido, voz tensándose. «Sigue diciendo que lo planeaste, como si quisieras humillarnos». «Planeé protegerme», dije. La humillación fue una elección hecha mucho antes de mí. Hubo una pausa. Lo oí exhalar. «No pensé que realmente nos cortarías». «No los corté», respondí. Removí el acceso automático. Intentó reír, pero sonó como dolor. «Es lo mismo». «No lo es», dije. «Todavía pueden llamarme. Todavía pueden hablarme. Lo que no tienen más es la versión de mí que absorbe todo y financia su comodidad». Se quedó callado. «Te extraño», dijo. No respondí de inmediato porque quería ser honesta, no amable. «¿Extrañas lo que hacía?», dije bajito. «Y extrañas lo fácil que era mantenerme callada». Su voz se quebró. «Eso no es justo. No estoy tratando de ser justa». Dije, «Estoy tratando de ser precisa». El mesero regresó con pan. Lo puso y preguntó, «¿Listo para algo más?». «Sí», le dije aún mirando el teléfono. «Gracias». Emiliano oyó el cambio. «¿Dónde estás?» «Fuera», dije. «¿Con quién?» «Conmigo», le dije. Se quedó callado de nuevo y pude sentirlo tratando de sacar un recuerdo de su mente, alguna imagen mía que aún le perteneciera, la que esperaba, la que arreglaba, la que decía. «Está bien», dijo. «Realmente terminaste. Realmente soy diferente», respondí. Colgué antes de que la conversación pudiera volver a rogar. Tomé mi tenedor y di el primer bocado. La carne era exactamente lo que pedí. Nadie la decidió por mí. Nadie midió si la merecía. Nadie trató de enseñarme mi lugar con un plato. A mitad el mesero regresó. «¿Todo bien?» «Sí», dije. «De veras que sí». Cuando terminé no dudé con el menú de postres. Pedí algo dulce e innecesario a propósito. Cuando llegó lo comí despacio, no porque estuviera haciendo un punto para alguien más, sino porque podía. Cuando llegó la cuenta puse mi tarjeta en la charola y vi cómo la recogía como la cosa más normal del mundo. Lo era. Siempre debió serlo. Al salir la hostess sonrió de nuevo. «Que tenga buena noche». «La tendré», dije. Afuera mi teléfono vibró una vez más.
Un texto esta vez de un número que no tenía guardado. No necesitaba el nombre para reconocer el tono. Piensas que ganaste. Solo probaste que eres egoísta. Miré el mensaje hasta que la irritación se desvaneció, en algo más calmado. Luego respondí con una frase. Solo proveo para la familia. Bloqueé el número antes de que mi pulgar dudara. Mientras caminaba la quizá mi carro, el aire se sentía ligero, no porque nada hubiera pasado, sino porque nada esperaba que yo lo arreglara ya. Si esta historia te pegó en el pecho como el video, suscríbete y dime en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar.